Venezuela se encuentra hoy ante una encrucijada electoral. Y aquí debatimos, ¿para dónde vamos? Buenas tardes a todos y bienvenidos a ¿Para dónde vamos? Este nuevo espacio de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción para debatir sobre la situación política nacional. Hoy la segunda edición de nuestro programa ¿Para dónde vamos? Con el siguiente invitado. Juan Pablo Guanipa es, desde el 7 de enero de 2020, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Además de ser parlamentario desde 2016, el abogado y político zuliano ha ejercido los cargos de diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia y concejal del municipio de Maracaibo. En 2017 fue electo gobernador del Estado Zulia, pero rechazó juramentarse ante la cuestionada Constituyente, organismo que decidió allanar su inmunidad parlamentaria luego de la solicitud formulada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2019. En esta encrucijada electoral, Guanipa ha insistido en la necesidad de configurar un pacto unitario por Venezuela para canalizar los esfuerzos necesarios para alcanzar la liberación del país. Allí veían la presentación de nuestro invitado del día de hoy, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Diputado, muchas gracias por aceptar la invitación a participar aquí en ¿Para dónde vamos? Gracias a ustedes, PPP. Un abrazo desde aquí, desde Maracaibo. Y bueno, a la orden para conversar en un momento nada fácil, un momento sumamente duro para el país y sumamente duro también para toda la alternativa democrática. Así mismo. Y ya se avanzaba en el video que lo presentaba Juan Pablo Guanipa, fundador y miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, promueve un pacto unitario y es precisamente un dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, quien rechaza suscribir ese pacto. Le pregunto, ¿cabe aquí el refrán de que en casa de herrero cuchillo de palo? Sí, lo conozco, lo conozco. Mira, yo creo que la necesidad de un pacto unitario está a la vista. La gente no ve a la alternativa democrática unida. La gente siente más bien que cada quien anda por su lado y creo que el momento es sumamente difícil y que nosotros tenemos que lograr unir esfuerzos. Yo puedo aceptar y promover que haya diferencias. Las diferencias son naturales en cualquier espacio democrático y la alternativa nuestra es una alternativa democrática, por tanto, que haya diferencias es absolutamente normal. Es más, yo acepto que las diferencias sean públicas, que las podamos manifestar ante los medios de comunicación. Yo no creo que nosotros tengamos que guardarnos las diferencias solamente para discutirlas en pequeñas reuniones. Es bueno que el país sepa que tenemos diferencias. Lo que creo también es que esas diferencias deben estar enmarcadas dentro de la unidad. La unidad es fundamental. La unidad nos puede ayudar a acumular fuerzas. La acumulación de fuerzas nos puede ayudar a generar presión y la presión nos puede acompañar en el esfuerzo de lograr que se produzca un cambio político en nuestro país. Por tanto, la unidad no es un fin en sí mismo, como algunos han planteado. La unidad no puede ser vista como un chantaje. La unidad no puede ser porque sí impuesta, claro que no, pero indudablemente que la unidad tiene que ser el camino. La unidad es un instrumento para lograr el objetivo que nos hemos trazado. Por tanto, es fundamental, es necesaria. El hecho de que un dirigente de nuestro partido haya tomado la decisión de no acompañar la decisión que el partido ha tomado de no ir a la farsa electoral del 6 de diciembre, es algo que a nosotros nos ha dolido mucho, porque evidentemente es un asunto que pasa en el seno de tu familia y que hemos hecho todo un esfuerzo para procesarlo con altura, para procesarlo con madurez, para procesarlo con solidaridad. Así que hoy todavía estamos en reunión, hice un paréntesis para entrar a esta entrevista, estamos en reunión de la Dirección Nacional del partido para darle continuidad a una discusión que inició ayer para procesar todo este asunto, porque no es cualquier persona la que está tomando esa decisión, es quizá uno de los líderes más importantes, no solamente de Primero Justicia, sino de todo el país,
que además fue presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde en par de oportunidades, fue gobernador 2 veces, fue nuestro candidato presidencial 2 veces, ha sido un líder que ha luchado por la democracia en Venezuela. Nadie duda de esa lucha de Enrique Capriles por la democracia en Venezuela, pero hoy decidió tomar una decisión que va en contra de la decisión ya tomada anteriormente por el Partido Primero Justicia y que se tradujo en la suscripción de un acuerdo de no participación en la farsa electoral, acuerdo que fue firmado por 27 organizaciones políticas, entre ellas Primero Justicia, que es un tema duro, claro, que es un tema doloroso, claro, que afecta a una familia, claro, que afecta a la unidad, que afecta al país, sin duda alguna. Ahora nosotros tenemos que procesarlo, como te digo, con total madurez y cumplir con lo que establecen los estatutos del partido. En este caso, Primero Justicia, lo que está en este momento decidiendo es la ratificación de su línea, de su decisión de no ir a la farsa electoral del 6 de diciembre y está discutiendo los términos de un comunicado que saldrá en las próximas horas para todo el país. Diputado, las diferencias con Capriles Radonsky pueden provocar una fractura en Primero Justicia. ¿Teme que otros dirigentes y diputados se alejen de la línea oficial del partido para seguir al exgobernador? Mira, yo creo que en momentos como este nosotros tenemos la obligación de abrazarnos a nuestros valores, de abrazarnos a nuestros principios y de abrazarnos a nuestra Constitución. La Constitución de los partidos políticos son los estatutos del partido. Si hacemos todo de acuerdo a lo que los estatutos dicen, yo creo que las cosas van a salir bien. Algunos dicen, no, mira que en este momento, bueno, cualquiera toma un curso de acción y entonces demos libertad de conciencia. Mira, no, eso no existe en una organización política, porque de acuerdo a nuestra conciencia, nosotros hemos discutido todos los cursos de acción posibles frente a esta situación. Nosotros hemos sido un partido totalmente democrático, donde se discute en todas sus instancias durante todo el tiempo. Si hay algún partido en el que se discute, es en Primero Justicia. Somos un partido electoralista, participacionista, que quiere ir a procesos electorales. Quien está negando la posibilidad de que vayamos a esos procesos electorales es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Quien está matando el voto como herramienta para la solución pacífica de los problemas que el país tiene es el régimen de Nicolás Maduro. Y por ese motivo nosotros tenemos que seguir dando una lucha por condiciones electorales, porque haya elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, pero con un Consejo Nacional Electoral reconocido por todos y con normas y reglas de juego que permitan que el voto sea respetado y te permita ese voto elegir. Eso no existe en este momento y por eso creo que estamos asumiendo la decisión adecuada. Es posible que alguno que otro dirigente del partido decida asumir esa posibilidad de romper con la decisión del partido y de presentarse como candidato. Pero ahí está entonces la norma de funcionamiento del partido, la constitución del partido, que son los estatutos que establecen cómo actuar en ese caso. Ahora, ¿que eso significa una fractura? Yo te voy a responder totalmente no, totalmente no. Si algo ha logrado Primero Justicia en todos estos años de vida política, que ha sido compleja, porque la vida de Primero Justicia comenzó en el inicio del régimen de Hugo Chávez, lo que quiere decir que hemos estado durante 20 años dando una lucha por la democracia en Venezuela. Y si algo ha logrado Primero Justicia es ser un partido de mucha dirigencia, de mucho liderazgo, de gente que en distintas partes del país ha asumido la responsabilidad de la lucha por Venezuela. Primero Justicia no es una persona, Primero Justicia es un conglomerado y ese conglomerado yo lo veo bastante claro en continuar dando toda la lucha que podamos dar por lograr la reivindicación democrática en Venezuela. Retomando lo que ha sido su iniciativa, ¿sirve un pacto unitario sin la firma de Capriles? Mira, no es lo que yo quisiera, como te puedo decir tranquilamente que yo quisiera que en ese pacto unitario estuviera también María Corina Machado, que en ese pacto unitario esté Antonio Ledesma, y así te puedo dar nombres de dirigentes con los que hemos conversado acerca de todo esto. El 5 de julio, Día de la Patria, a mí me tocó dar un discurso en un acto que hizo la Unidad Democrática y en ese discurso propusimos ese pacto unitario. Luego
de ese discurso, yo tuve la oportunidad de conversar con María Corina, de conversar con Enrique, con Antonio Ledesma, conversé con Julio Borges, con Tomás Guanipa, conversé con Juan Guaidó, con Leopoldo López, con Henry Ramos, con Manuel Rosales, con Enríquez de Copey, Roberto Enríquez, con Andrés Velázquez de Causa R, con Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano, pero también hemos conversado con factores de la sociedad civil. Con todos hemos conversado acerca de la necesidad de firmar un pacto unitario que haga que trasciendan a las situaciones propias de cualquier confrontación política los intereses del país. Venezuela está de primero y nosotros tenemos una responsabilidad con Venezuela. Y más allá de las diferencias que podamos tener, que son legítimas, que son normales, hay un país que espera por nosotros. Siento que en este momento no estamos a la altura de lo que el país exige de su dirigencia opositora y tenemos que hacer un gran esfuerzo de revisión introspectivo, personal, pero también de revisión de cada una de las organizaciones políticas y sociales que podemos formar parte de esta unidad para entender el llamado que el pueblo nos hace. Un pacto unitario y estar unidos evidentemente que nos hace mucho más fuertes y con esa fortaleza podemos llegar con mucha más autoridad ante los ciudadanos venezolanos. Podemos actuar con mucha más autoridad frente al sector militar, que es una realidad que tenemos que administrar. Y podemos actuar con mucha más fuerza frente a la comunidad internacional. Pedro, cada vez que hay una reunión con cualquier sector que tenga que ver con representantes de países u organizaciones internacionales, con cualquier ciudadano, con cualquier representante del sector militar, gente que pueda estar activa o que pueda estar retirada, oficiales de la Fuerza Armada, lo primero que preguntan es cómo está la unidad. ¿Están ustedes realmente unidos? Y yo creo que un pacto unitario nos puede ayudar en el esfuerzo de esa construcción. Si no van todos en el primer momento, entonces quiere decir que tenemos que seguir en ese esfuerzo constructivo hasta lograr una participación plena de todos. Pero que nadie diga que no se le pidió su participación en este esfuerzo. Creo que nadie puede decir que no se le ha pedido esa participación. Diputado, se entiende que es mucho más que una mezcla de nombres y siglas. Por eso le pregunto, ¿en qué consiste, cómo definiría ese pacto unitario de la oposición? Mira, el pacto tiene varias partes. Nosotros hemos participado en la redacción del mismo. Tenemos que lograr de aquí al lunes, cuando ya se firma definitivamente, que sea más revisado, más comprendido por mucha gente dentro de la Unidad Democrática Venezolana. Es un pacto que, como te digo, tiene 5 partes. Una de ellas es una parte de principios que tiene que ver con lo que nosotros estamos buscando. Hay un objetivo general. El objetivo es lograr la liberación de Venezuela. El objetivo es lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa. El objetivo es lograr la redención de un pueblo que está pasando por una situación inaceptable. Nunca Venezuela ha debido vivir lo que hoy está viviendo. Nunca ha debido estar Venezuela en la situación de depauperación en la que se encuentra la ciudadanía venezolana. Eso es inaceptable. Y bueno, tenemos que luchar por cambiar eso. Hay una segunda parte que tiene que ver con aspectos operativos de cómo puede funcionar ese pacto para que se vaya concretando en la realidad. Hay una tercera parte que tiene que ver con el rechazo a la farsa electoral del 6 de diciembre y con acciones concretas que vamos a hacer en lo interno y en lo internacional para lograr que se deslegitime completamente esa farsa convocada directamente por Nicolás Maduro cuando él no tiene competencias para convocar absolutamente nada en Venezuela, porque además es un usurpador de la presidencia de la República. Hay una cuarta parte que tiene que ver con una propuesta organizativa para el funcionamiento de la alternativa democrática, donde logremos 2 cosas. Por un lado, mucha participación, no solamente de todos los sectores políticos, sino también de sectores sociales, hasta en la toma de decisiones, pero también en medio de ese criterio, la posibilidad de tener claramente establecida una estructura ágil que también pueda tomar decisiones en el corto plazo. Una de las cosas que la gente nos cuestiona es que nos tardamos mucho en la toma de decisiones. Y la última parte del pacto tiene que ver con una hoja de ruta que vamos a hacer. Eso también está en elaboración. Algunas cosas ya se han concretado y consensuado, pero hay otras cosas que no lo están. Y entonces estamos tratando de agilizar las discusiones
para lograr entonces que tengamos lo más elaborado posible ese acuerdo para las próximas horas. Diputado, al margen del nombre, quisiera enfocarme en la idea. ¿Por qué considera que la propuesta de Capriles de convertir la elección en hecho movilizador es una propuesta que no es viable en este momento? Mira, nosotros hemos dicho que una de las cosas de las que tenemos que deslastrarnos es de la asunción de tesis y convertir las tesis en algo inmutable, en una verdad absoluta y en un fin en sí mismo. Algunas personas consideran, por ejemplo, que la mejor forma para salir de la situación que estamos viviendo es una intervención militar internacional. Yo respeto ese punto de vista, como respeto el punto de vista de quien piensa que un hito político es una farsa electoral convocada por la dictadura y que más allá de pensar que se puede o no ganar en una farsa como esa, tenemos que movilizarnos y generar acción en la colectividad. Yo respeto esas tesis, como respeto tesis intermedias que tienen que ver, por ejemplo, con la negociación, con participación en procesos con condiciones, como una insurrección militar, como una rebelión civil. Todas esas son tesis. ¿Cuál es el problema? Que cada uno de los dirigentes y partidos políticos terminan asumiendo una de las tesis y las convierten en un fin en sí mismo. Y fíjate tú, que terminan diciendo que quien no cree en la tesis que esa persona o ese partido abraza es una persona que está en las nebulosas, que está en la fantasía, que no está en la realidad. Es decir, terminamos hasta agrediendo a quien piense de una manera distinta. Una de las cosas que yo dije cuando propuse la realización de este pacto es que nosotros no podemos abrazar tesis, sino que tenemos que hacer una estrategia múltiple que permita que los tableros vayan desarrollándose. El tablero de una participación electoral, de una negociación, de una insurrección militar, de una rebelión civil, de un acompañamiento internacional, que todo eso vaya desarrollándose. Y si cualquiera de esos tableros aflora, cobra fuerza, y en ese cobrar fuerza se convierte en viable, lo apoyamos todos independientemente de cualquier complejo o de cualquier apego o de cualquier situación. Creo que eso nos puede ayudar a unirnos en el objetivo, conscientes de que tenemos visiones distintas en el camino. Así que yo no voy a satanizar la propuesta que ha hecho Enrique Capriles. Es una propuesta que podemos pensar, pero que tenemos que pensarla dentro del marco de la unidad. ¿Qué le reclamaría yo a Enrique? Que si él tenía una idea distinta en cuanto al qué hacer en este momento tan difícil por el que transita el país, lo primero que tenía que hacer era convencernos a nosotros, a los integrantes de su partido político, de su familia política. Y logrado eso, convencer nosotros a los representantes de las demás organizaciones políticas. Lo que no podemos es llevar adelante acciones en solitario que evidentemente no son edificantes y no nos permiten lograr el objetivo que nos hemos trazado. En ese sentido, ya para terminar, yo creo que nosotros tenemos que pensar muy bien y pensar que la unidad es fundamental y que si queremos proponer una hoja de ruta, debemos discutirla hasta que logremos consensos que permitan que la unidad nos permita desarrollar adecuadamente esa hoja de ruta. Así lo veo. Diputado, usted decidió no juramentarse ante la constituyente y el resultado es que hoy en día un chavista está en la gobernación del estado Zulia. Eso no puede pasar con la asamblea, es decir, la oposición no participa en la elección y al final lo que pasará es que el chavismo toma por completo el parlamento. La gobernación del Zulia fue secuestrada por el chavismo y la Asamblea Nacional intenta ser secuestrada por el chavismo, en este caso por el madurismo, como está secuestrada la presidencia de la República y como está secuestrada, hermano, la nación venezolana. Venezuela es una patria secuestrada y nosotros tenemos que intensificar mecanismos de presión para lograr abrir la puerta de la libertad en Venezuela. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de no ir ante la farsa de la Asamblea Nacional Constituyente, acababa de pasar un referéndum, un plebiscito, en el que la primera pregunta fue si nosotros desconocíamos a esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente. Y 7,5 millones de personas dijeron sí, desconocemos la Constituyente. Y todos los candidatos a gobernador de estado, todos, en ese momento funcionaba la mesa, la unidad democrática, firmamos un documento en el que nos comprometíamos a no juramentarnos ante esa farsa de constituyente. Recuerda tú que esa juramentación se produce posteriormente a la elección nuestra como gobernadores. Es decir, antes había sido una amenaza,
como fue una amenaza aquella carta de buena conducta que supuestamente tenía que dar la constituyente, o como fue una amenaza aquella situación en la que nosotros podíamos ser inhabilitados. Es decir, se fueron produciendo amenazas previas al proceso electoral regional. Después de terminado el proceso, que creo que fue el 15 de octubre del año 2017, entonces vino una decisión de esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente que obligaba a los gobernadores electos a juramentarse ante esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente. Mi posición la considero totalmente coherente con lo que fue el planteamiento de la gente y coherente con lo que fue lo que nosotros ofrecimos durante toda la campaña electoral. Yo creo que Venezuela pide que en la política haya coherencia, y coherencia es pensar, decir y hacer todas las cosas de acuerdo a una visión y no pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Creo que en eso hemos sido coherentes. Ahora, tú me preguntas, ahora la gobernación está en manos de un chavista porque secuestraron la gobernación del Estado, porque yo fui a juramentarme donde tenía que juramentarme, en el Consejo Legislativo, y fui recibido con bombas lacrimógenas y con perdigones, porque nosotros hicimos todo un esfuerzo y ganamos a pesar del ventajismo en esa campaña electoral. Así que hoy por hoy podemos revisar cómo han funcionado las gobernaciones del país y nos damos cuenta que allí no está el problema. El problema está en la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, y no hay forma alguna de que resolvamos absolutamente nada en Venezuela mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República. Diputado, ¿recordaba usted lo que fue la consulta del 16 de julio del año 2017? Ahora también se habla de la posibilidad de convocar una consulta desde el Parlamento. ¿Teme que se repita lo que fue el 16 de julio del 2017, que sí fue una gran movilización, pero que luego no tuvo efectos prácticos y más bien incluso luego se prestó para una división dentro de la oposición? ¿Cómo hacer para que una nueva consulta sí tenga un impacto en la realidad y pueda también convocar a la mayoría del país? Mira, nosotros necesitamos presentar una hoja de ruta al país. Han salido distintas ideas, distintas propuestas, y la idea es aprobar todas las propuestas que no choquen, que no coliden, y creo que eso es totalmente válido. Todas pueden generar presión interna. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar en este momento presión interna que, acompañada a la presión internacional, nos ayude a buscar una luz para el país en este momento. Mucha gente dice que no vale la pena hacer una consulta. Yo nunca puedo desdeñar de la posibilidad de que el pueblo se manifieste a través de una consulta. Yo creo que eso es totalmente democrático. Que tiene sus pros y que tiene sus contras. Claro que los tiene, como cualquier decisión que tomemos, porque es que no hay ninguna hoja de ruta que pueda ser perfecta, que pueda ser soñada, que pueda ser ideal. Eso no existe en este momento tan duro por el que atraviesa Venezuela. Si una consulta ayuda a que nos movilicemos y a que discutamos algunos temas importantes para el país, bueno, yo la acompaño. Todo enmarcado en la unidad. Discutamos las distintas propuestas y logramos los acuerdos y vamos hacia adelante. A mí no me parece adecuado, y lo digo con todo cariño y con todo respeto, que un grupo de venezolanos haya tratado de asumir para ellos todo lo que fue el 16 de julio. Eso no está bien. Yo trabajé en el 16 de julio. Yo salí a echarle pichón en la calle, a lograr que ese 16 de julio se convirtiera en una realidad, y todos los partidos políticos que formamos parte de la Unidad Democrática trabajamos en esa consulta. Y si tú me preguntas, ¿no tuvo efectos? Bueno, mi decisión de no juramentarme tiene que ver con el 16 de julio, porque fue un mandato popular, pero es que después a mí me allanaron la inmunidad parlamentaria y me enjuiciaron con 8 delitos, uno de ellos contemplado en la ley antiterrorismo, etcétera, etcétera. Y yo me quedé en Venezuela, sin desdeñar, por cierto, de quienes tomaron la decisión de irse, porque también hicieron lo correcto. El exilio es una realidad en un momento en el que vivimos una dictadura en Venezuela. Y cada uno de los sectores, quienes estén dentro del país y quienes estén fuera del país, tienen la obligación de seguir luchando por la libertad de Venezuela, y eso es lo que hemos hecho. Los que nos hemos quedado aquí y los que están fuera del país. Pero yo fui consecuente con todo lo que se decidió el 16 de julio. Entonces, sí hay consecuencias positivas, a mi modo de ver, de esa consulta, y creo que, repito, no ha sido bueno que un grupo asuma eso como si fueran ellos los dueños de ese momento histórico que el país vivió.
Diputado, ¿cree que el apoyo internacional puede disminuirse, también fracturarse? ¿Cree que pueden respaldar una tesis como la de la continuidad administrativa del actual Parlamento? ¿Cómo está viendo el escenario internacional, tomando en cuenta además que en noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y pueden tener un impacto sobre la política hacia Venezuela? Mira, hermano, yo veo un sólido apoyo internacional a Venezuela, una conciencia clara, específicamente en el hemisferio occidental, de lo que significa para Venezuela y para el mundo la situación venezolana. Creo que hay conciencia clara en el riesgo geopolítico que tiene en este momento la dictadura de Maduro con respecto al mundo entero. Pero también tenemos que entender que cada país vive su proceso, hermano. Es decir, tú ves, por ejemplo, a los Estados Unidos y ves a un país que está viviendo un proceso importantísimo, no solamente el proceso electoral, todo lo que ha pasado con los temas raciales, etcétera, etcétera, la violencia, perdón, todo eso ha sido algo que ha tenido que ensimismar a Estados Unidos. Y cada país tiene su proceso. Además tenemos todo el tema del COVID-19 y de todo el contagio y muertes que ha habido alrededor del mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Como diríamos en Maracaibo, Venezuela no es la pepa del queso. Venezuela no es el centro de la humanidad. Es decir, tenemos solidaridad de los distintos países del mundo, pero eso no quiere decir que los países van a dejar de lado su política interna o su política doméstica por atender el tema venezolano. Todo el apoyo que podamos recibir lo vamos a seguir recibiendo. En el caso de la elección de los Estados Unidos, hay que decir que el apoyo a Venezuela ha sido bipartidista y eso es importante. Quizá algunos aspiran que Donald Trump repita, quizás otros quieren apostar por Biden. Yo respeto eso. Yo quisiera, si me preguntas a mí, yo no soy ciudadano estadounidense ni nada de eso, pero yo preferiría que gane Trump. Pero si no gana Trump, yo tengo que hacer todo el esfuerzo para que quien gane nos acompañe en la lucha que estamos librando en favor de la liberación de Venezuela. Así que yo sí pondero y muchísimo la presión internacional, pondero muchísimo el acompañamiento que nos puede hacer el mundo entero, pero también entiendo que ese acompañamiento no se concreta si no se ve en el país una gran movilización. Y algunos me dirán, pero ¿hasta cuándo va a seguir luchando el pueblo venezolano? Si es que el pueblo venezolano ha luchado, ha salido a la calle, ha marchado, ha protestado, ha ido a elecciones, no ha ido cuando le han dicho que ha sido una farsa. Es decir, el pueblo venezolano ha peleado como nunca, porque no me digan que el pueblo venezolano fue el que nos liberó de Pérez Jiménez. Eso no es cierto. El tema Pérez Jiménez se resolvió desde la perspectiva militar y el pueblo salió a la calle cuando ya Pérez Jiménez estaba con su maleta llena de dólares y en la vaca sagrada dirigiéndose hacia España. Ahí fue cuando el pueblo salió a la calle. En este caso, este pueblo de hoy ha salido intensamente a la calle. Ahora, cuando me dicen que estamos cansados, yo digo, bueno, no podemos cansarnos, no tenemos alternativa, no hemos logrado el objetivo. ¿Qué tenemos que hacer si no hemos logrado el objetivo? ¿Resignarnos? ¿Rendirnos? ¿Quedarnos en la casa? No lo creo. Yo creo que nosotros tenemos que resistir, tenemos que seguir dando la pelea y en función de eso nadie puede ofrecer un camino de rosas para la salvación de Venezuela. O nos involucramos internamente o no lograremos salvar a este país. Diputado, por último, la pregunta va con el título de este programa. ¿Para dónde va Venezuela? Bueno, imagínate tú, es una pregunta sumamente difícil y compleja. Venezuela tiene que ir hacia su liberación. Venezuela tiene que ir hacia el rescate de la democracia. Venezuela es un gran país que está pasando por un muy mal momento, que no se merece el momento que está pasando y que todos tenemos que luchar para que eso cambie. Yo quisiera ver a una Venezuela con oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento, donde la gente sepa que el Estado está allí, pero no para acabar con la sociedad. El Estado tiene que ser un instrumento de la sociedad. Para esos fines se creó, no para asfixiar a la sociedad como en este momento lo está haciendo. Y tenemos que tener un Estado reducido en su tamaño,
con competencias totalmente claras en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de infraestructuras, en materia de servicios públicos. Un Estado no tiene por qué estar comprando hoteles, comprando líneas aéreas. Eso no es labor del Estado, o comprando empresas de comunicaciones. Para eso está la empresa privada, que tenemos que lograr que pueda desarrollarse ampliamente y que el Estado pueda regular algunas cosas para saldar un poco las diferencias que el propio mercado puede generar. Pero nosotros tenemos un país donde la gente, queremos un país donde la gente al estudiar, al trabajar, pueda emprender y pueda lograr desarrollarse y con él desarrollar a su familia. Es decir, nosotros queremos un país mucho mejor a la Venezuela anterior a Hugo Chávez, que hoy muchos anhelan aquel país. Yo no anhelo ese país, yo anhelo un país mucho mejor a la Venezuela anterior a Hugo Chávez. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que lograr sacar a Maduro de la presidencia que usurpa, es decir, tenemos que lograr liberar a Venezuela. Entonces, ¿yo dónde veo? ¿A dónde vamos? Vamos hacia la liberación de Venezuela. Vamos a luchar hasta encontrarlo. En el camino tenemos que acompañar a la gente que es más vulnerable, que está viviendo muchas más dificultades. Ahí tenemos que hacer esfuerzos. Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros en el Zulia hemos abierto 16 comedores que diariamente le dan almuerzo a niños y a mujeres embarazadas en distintos barrios de este estado. Vamos a abrir 8 más. Es un esfuerzo nacional de una organización que se llama Alimenta la Solidaridad. Bueno, esas cosas tenemos que hacerlas porque el mientras tanto también importa, pero tenemos que lograr el objetivo, y el objetivo es la liberación de Venezuela, y hacia allá tenemos que ir, y a partir de allí a desarrollar el plan país y hacerlo con una perspectiva pluralista, de unidad y de amor por Venezuela. Diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre un placer conversar con usted. Y bueno, a todos ustedes que nos han seguido a través de las redes Transparencia Venezuela, estén muy atentos. Vendremos con más programas de ¿Para dónde vamos?, una iniciativa de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción para debatir sobre la situación política nacional. De nuevo, muchas gracias, diputado Juan Pablo Guanipa. Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.